Pensamiento pedagógico renacentista. Esta corriente se caracteriza por valorar las humanidades, entendiéndose estas como los conocimientos relacionados con los intereses de los humanos, que de esta forma ayudan a formarlos y desarrollarlos como hombres y respetar su personalidad. También se distingue por la revaloración de la cultura grecorromana. Esa nueva mentalidad influyó en la educación a hacerla más práctica, incluyendo la cultura del cuerpo y buscando sustituir procesos mecánicos por métodos más agradables. El Renacimiento creó una evolución histórica. Propició el evento de la brújula, que posibilitó las grandes navegaciones. De esta forma, el impacto de estos descubrimientos favoreció la creencia en las posibilidades de superación del hombre, favoreciendo el individualismo, el pionerismo y la aventura. Por esa razón, antes de adentrarnos, detallaremos un poco sobre lo que es la educación humanista. Este es un modelo en donde se desarrolla una educación integral. Esto quiere decir que no solo se va a enfocar en los conocimientos científicos y el desarrollo cognitivo e intelectual del humano, sino que ayudará a que el alumno reciba instrucciones morales, físicas y sociales. Esto ayudará a que ellos tengan el deseo de aprender, así como de conocer la naturaleza y comprender el mundo que les rodea. Ahora bien, ¿conoces a los principales educadores renacentistas? Te mencionaremos a los más importantes. El primero de ellos es Vittorino da Feltre. Él proponía una educación individualista, el autogobierno de los alumnos y la emulación. Este tipo de ideologías se desarrollaron en su escuela nueva, que tenía por nombre la Casa Giucos Erasmo Desidero. Él predicó ideas humanistas, llevaba una vida errante debido a que abandonó la orden religiosa a la que pertenecía, y se hizo mundialmente famoso por su obra Elogio de la locura. Juan Luis Vives. Él vivió en una de las épocas muy difíciles, debido a que en este periodo existieron grandes convulsiones y exageradas luchas políticas, religiosas y científicas. Él reconoce las ventajas del método inductivo, ya que permite una observación rigurosa y recopilar las experiencias. Francois Rabelais. Él criticó mucho el formalismo de la educación escolástica, debido a que ellos estaban excesivamente influidos por los libros. Para él lo importante era la naturaleza, es decir, cuidar el cuerpo, tener vida al aire libre, hacer ejercicios físicos, entre otros. Por lo que este tipo de educación debía ser alegre e integral. Otro autor muy importante es Michel de Montaigne, que es el que vamos a hablar y desarrollar sobre sus pensamientos en ese tipo de educación humanista. Él consideraba que los profesores debían tener la cabeza bien puesta antes de proveerla de la ciencia, pues los niños deberán aprender lo que tendrán que hacer cuando sean adultos. Por ello, los docentes deben de estar correctamente calificados para poder enseñar su asignatura o materia. Primero se considera que los maestros dan a todos la misma lección y materia, ocasionando que las clases se vuelvan monótonas y que solo uno u otro alumno pueda comprender lo que el maestro le está enseñando. Por esta razón se recomienda no pedirle a los estudiantes que se memoricen tal cual la lección, sino que ellos mismos expresen su sentido y esencia, es decir, lo que comprendieron del tema. Y que de esta forma nosotros como docentes podamos adecuar lo que aprenden a situaciones cotidianas para comprobar que él aprendió y que está llevando correctamente la práctica en su vida cotidiana. Por eso se plantean dos formas de enseñanza. La primera es presentar las herramientas. Esto hace que el niño elija si puede o no hacer determinada acción, y que de otra forma él busque una solución a ese problema y pueda escoger
el instrumento que más se le acople de acuerdo a sus capacidades. Otra forma es que nosotros como docentes debemos de hacer que los alumnos mejoren y sean más maduros. Durante sus clases, ¿les han preguntado a sus discípulos su opinión sobre algún tema? Si bien lo que era la enseñanza tradicional esto no se hacía, siempre se establecía que el maestro era el que debía dar la cátedra y el alumno era el que debía de recibir toda la información, y siempre se consideraba que si el alumno no podía contradecir al docente, porque el profesor era el que tenía todo el conocimiento y no se le podía refutar sus ideas. Sin embargo, en la actualidad ya es un requisito que el alumno analice, reflexione, critique, exprese, opine, etc. Es decir, que él debe ser el agente activo en el aula. Ya no debe de estar estático como antes, que solamente recibía la información, sino que ahora debe de ser el intérprete en el aula. Por otro lado, Platón afirma que la firmeza, la buena fe, la sinceridad son la verdadera filosofía. Podemos decir que no se debe educar a los niños junto a los padres, pues muchos no castigan a los niños por sus maldades, y de esta forma no les gustaría verlos sufriendo. Pero no hay otro camino, sino que aquí lo que se debe hacer es disciplinar a los alumnos y que también ellos mismos aprendan, que ellos encuentren el camino más adecuado según las necesidades, capacidades y conocimientos que ellos tienen para poder realizar determinada actividad o resolver alguna problemática. Además, con esto hacemos que el niño aprenda, porque no lo acostumbramos a la fatiga y rudeza, sino que estamos haciendo que él mismo aprenda y soporte lo duro de la vida, que él pueda actuar ante determinados problemas. También hacemos que aprenda de los demás y adquiera conocimientos nuevos, que ellos mismos busquen diferentes guías o caminos para poder concretar sus conocimientos. También expresarán lo que saben, y si está mal lo podremos corregir a lo correcto. Siempre es importante que el alumno exprese su punto de vista en el aula. Por último, le permite corregirse a sí mismo y a no criticar o menospreciar a los demás, sino que él mismo se dé cuenta de los errores que tiene y que posteriormente pueda mejorar y que también ayude a los demás. Prosiguiendo con la educación de los jóvenes, se dice que a veces se hace muy mal en describir al joven como inaccesible y en darle una fisonomía dura, huraña y temible. Pero, ¿quién le puso tan máscara falsa, lívida, repugnante? Es probable que los estudiantes desarrollen menos sus habilidades, ya que los docentes los etiquetan, y es algo que hoy en día se debe evitar. Por ello, las actividades en donde se recurren a sacarlos de la rutina diaria, como salir al patio de la escuela y trabajar ahí, o actividades lúdicas, son los que constituyen una buena parte del estudio. Platón hace referencia a la educación del alma y cuerpo, ya que busca la delicadeza y la civilidad para que ambos se modelen, es decir, que en la escuela no solo moldeas al sujeto, que en este caso es el alumno, sino que trae consigo sus valores y sus creencias, que prácticamente se trabajan para bien. Sea como sea, para esa educación debe procederse con firmeza y ternura, y no como se hace de costumbre. Es decir, que el docente tiene en sus manos la posibilidad de crear secuencias didácticas que le planteen al alumno retos, y que de esta manera crezca su agilidad para reflexionar, pero tampoco debe olvidarse de la parte didáctica, en donde no siempre se va a trabajar de la misma manera, sino que sea de una manera variada para que el alumno se interese y esté motivado por la clase. La siguiente frase dice: si queréis que el joven tema la vergüenza y el castigo, no lo habituéis a estos, habituadlo al sudor y al frío, acostumbradlo a todo. Esto quiere decir
que al alumno no hay que brindarle las respuestas fácilmente, ya que se acostumbrarán a esto y nunca irán más allá de lo que serían capaces. Al contrario, es enseñarlos a buscar, a analizar, a enfrentarse a las situaciones, porque el día de mañana puede ser que no haya nadie más a quien pueda preguntarle. De esta forma, Quintiliano advierte muy bien que una autoridad que se ejerce de modo tan tiránico conduce a las más nefastas consecuencias. Esto se relaciona a la situación en que hay docentes demasiado estrictos que en ocasiones hasta los alumnos sienten temor, y esto también es un factor que resta calidad al desarrollo de sus habilidades. Es admirable cómo Platón en sus leyes se muestra preocupado por la alegría, por las diversiones de la juventud, por los juegos, canciones y danzas, ya que no se debe olvidar que los niños, niñas y adolescentes aprenden jugando, divirtiéndose, y es aquí donde se practican también diversos valores e incluso les ayuda a encontrar y entender sus pasiones por diversas materias. De tal manera, Sócrates dice formalmente: quien tiene en el espíritu una idea clara y precisa, siempre le puede expresar, ya sea de un modo o de otro, incluso con mímica, si es mudo. No fallan las palabras para lo que bien se concibe. Cuando se es comprensivo con los demás, las ideas fluyen, llegando al punto en donde el profesor buscará la manera de transmitir a sus discípulos los conocimientos necesarios para poder integrarlos a su vida social. Otro autor que desarrolló este pensamiento humanista fue Martín Lutero. Él se enfocaba en una educación protestante, ya que se contrapuso al perdón de los pecados. Además, inculcó a los campesinos la rebeldía, y esto ocasionó que ellos participaran en una guerra civil. Él consideraba que no hay animal irracional que no cuide e instruya a su cría. Aquí hace referencia a los padres, pues sabemos que ellos deben de inculcar y guiar a sus hijos en lo que crean más conveniente. Sin embargo, muchos padres descuidan a sus hijos en su educación, pues ellos consideran que es mucho trabajo estimularlos y saciar todos sus intereses. Esto es debido a que, en primer lugar, muchos no tienen la piedad u honestidad para cumplir ese deber. En segundo, la gran mayoría de los padres no está calificado para ello, no se esfuerzan por criarlos. Y por último, suelen tener otro tipo de ocupaciones y deberes en el hogar, por lo que no tienen tiempo para hacerlo. Por último, tenemos a los jesuitas. Ellos tuvieron una gran influencia casi en todo el mundo, incluyendo Brasil. La orden de los jesuitas se encargaba de consagrar a la educación de la juventud católica. Ellos suelen regirse por el Ratio Studium, que este es el plan de estudios, de métodos y la base filosófica de los jesuitas. Representan el primer sistema organizado de educación católica. Ellos establecen algunas reglas que debe seguir el profesor de filosofía. Una de ellas es el fin. Nosotros como docentes debemos preparar la inteligencia de los estudiantes para poder llegar al fin deseado, es decir, que obtengan el conocimiento. Escoger el orden de los temas. Estos temas deben de tratar textos importantes y debemos de tener mucho cuidado con aquellos que sean confusos, pues es necesario explicarlos con claridad para que comprendan el sentido del mensaje. También debemos tener cuidado con los temas en textos. Debemos elegir los temas que hablen correctamente de la materia, que siempre estén enfocados y no se vayan por otra línea. El siguiente es la repetición de clase. Debemos hacer que entre alumnos se apoyen mutuamente para comprender y repasar lo que se vio en la sesión. También deben de hacerse varios tipos de debates con el fin de que los alumnos puedan argumentar y nosotros podamos conocer su postura ante los temas. Pensamiento pedagógico positivista. Este tipo de pensamiento se caracteriza por la
consolidación de la concepción burguesa de la educación. En este seno de la Ilustración y de la sociedad burguesa se gestaron dos fuerzas, lo que es el movimiento popular y socialista, y por otra parte, el movimiento elitista burgués. Esas dos corrientes opuestas llegan al siglo XIX bajo los nombres de marxismo y positivismo, representadas por los máximos exponentes, Auguste Comte y Karl Marx. Auguste Comte fue influido por muchos intelectuales, entre ellos Joseph Louis Langer y Pierre Simon. Consideró que los fenómenos sociales y físicos pueden ser reducidos a leyes. También tiene la postura de que todo conocimiento científico y filosófico se perfeccionan en la humanidad. Su principal obra es el curso de filosofía positivista. Para Comte, una verdadera ciencia debería analizar todos los fenómenos, incluso los humanos, como hechos. Necesitaba ser una ciencia positiva, tanto en las ciencias de la naturaleza como en las ciencias humanas. Se debería alejar cualquier prejuicio o presupuesto ideológico, pues esta necesita ser neutra. Algunas características de esta doctrina positivista. En primer lugar, el positivismo representa la doctrina que consolida el orden político, ya que ésta sirve de base para la formación científica de la sociedad. Según Comte, la humanidad pasó por tres etapas sucesivas. La primera es el estado teológico, durante el cual el hombre explica la naturaleza por agentes sobrenaturales. La segunda es el estado metafísico, en el cual todo se justifica a través de las nociones abstractas, como esencia, sustancia, cualidad, etc. Y el estado positivo, que es aquel que se encarga de buscar las leyes científicas, que es el más actual que se utiliza. Estas tres etapas condujo a la ley de los tres estados. La primera fase es la infancia, donde el aprendizaje no tendría un carácter formal, sino que se transformaría y eventualmente tendría la concepción abstracta del mundo. Fase 2. Adolescencia y juventud. Aquí se da un estudio sistemático de las ciencias, y de a poco el hombre en la edad madura llegará al estado positivo superando el estado metafísico, que es la tercera fase, pues de esta forma nunca más abrazaría la religión, sino que profesaría lo que es la concepción de la humanidad. De esta forma, el positivismo sustituye la manipulación mítica y mágica de lo real por lo científico. Genera una nueva fe, que es la fe en la ciencia. El lema al que más estaba enfocado este tipo de corriente era el orden y progreso, ya que creyó que para progresar se necesita orden y que el peor orden es siempre mejor que cualquier desorden. Por consiguiente, el positivismo se convirtió en una ideología del orden, de la resignación y, contradictoriamente, del estancamiento social. Ahora veamos algunos representantes. Herbert Spencer nació en Inglaterra en 1820 y murió en Reino Unido en 1903. Fue el mayor representante del positivismo y también de la pedagogía individualista, pues representaba el conocimiento totalmente unificado de toda la realidad. En su obra principal, Educación intelectual, moral y física, Spencer acentuó el valor utilitario de la educación y mostró que los conocimientos más importantes son los que sirven para la conservación y la mejoría del individuo, de la familia y de la sociedad en general, mientras que los conocimientos menos importantes podían ser tratados superficialmente. Pero, ¿cuáles son los conocimientos de mayor valor? A continuación, se presentan los géneros principales de la actividad que constituyeron la vida del hombre. En primer lugar, las actividades que contribuyen directamente a la propia conservación. Segundo,
actividades que, garantizando las cosas necesarias para la vida, contribuyen indirectamente a la propia conservación. Tercero, actividades que tienen por objetivo la educación y disciplina de los hijos. Cuarto, las que son relativas a nuestro procedimiento social y a nuestras relaciones políticas. Y quinto, las actividades que llenan el resto de la vida consagradas a la satisfacción de los gustos y de los sentimientos. A la pregunta formulada, ¿cuáles son los conocimientos de mayor valor? Hay una respuesta uniforme y es la ciencia. Porque para la conservación directa, es decir, la vida y la salud, el conocimiento más importante es este, así como lo es para el desempeño de las funciones de la familia, para la interpretación de la vida, en la evolución de las cosas desde el pasado hasta el presente. El siguiente es Émile Durkheim, nacido en Francia, mayormente conocido como un sociólogo, pero también fue un pedagogo y filósofo. Trató en especial los problemas morales, el papel que desempeñan, cómo se forman y se desarrollan. Veía la educación como un esfuerzo continuo para preparar a los niños para la vida en común. Por eso era necesario imponerles maneras adecuadas de ver, sentir y actuar, a las cuales ellos no llegarían espontáneamente. Entonces, ¿qué es la educación? Para que haya educación se requiere una generación de adultos, una de individuos jóvenes, niños y adolescentes, y que la primera ejerza una acción sobre la segunda. En el sistema educativo múltiple se refiere a que hay tantas especies de educación en determinada sociedad y con medios diversos. Por ejemplo, la educación de la ciudad no es igual a la del campo, la del burgués no es a la del obrero. Pero la sociedad no podría existir sin que hubiera en sus miembros cierta homogeneidad. La educación no es para la sociedad, sino el medio por el cual ella prepara y las condiciones esenciales para poder integrarse en la sociedad. Por otro lado, alguien que afirmaba que era más importante mostrarse interesante que estar en lo correcto era Alfred North Whitehead, un filósofo, matemático y educador inglés, que insistía en la imaginación como un motor de la educación. En su libro La ciencia y el mundo moderno, mostró interés por el progreso de la ciencia, donde concluía que ningún alumno debería tener el bachillerato o la universidad sin dominar el método científico y sin conocer la historia de la ciencia. De este modo, se menciona que la educación debe ser útil, ya que debe procurar producir hombres que posean cultura y conocimientos especializados en algún ramo en específico. Sus conocimientos especializados les darán un punto de partida, y su cultura los llevará hasta las profundidades de la filosofía y a las alturas del arte. Se enuncia también 2 mandamientos educacionales y son los siguientes: no enseñe demasiadas materias y lo que debe enseñar, enséñalo bien. Esto quiere decir que en varias ocasiones se le debe enseñar al alumno, pero que lo aprenda con la práctica. Además, de ahí proviene la siguiente parte: el niño debería de hacer suyas las ideas y saber cómo aplicarlas siempre en las circunstancias de la vida real. No se trata siempre de terminar de ver todos los temas que marca el currículo, sino que las actividades sean las indicadas y que produzcan un aprendizaje significativo. Así pues, se concluye que la educación es la adquisición del arte de utilizar los conocimientos, pero también es algo difícil de transmitir, ya que está sujeto a cambios de la sociedad, tanto que la única forma de compensar todo eso es que los docentes estén en constante capacitación y estar siempre al día con nuevas didácticas. Por esto se hace énfasis en que el conocimiento no se vuelva inerte.